El shapefile es un formato de representación vectorial desarrollado por la empresa Esri. Consta de un número variable de archivos en los que se almacena digitalmente la localización de los elementos geográficos junto con sus atributos o características. Una de las características principales de este tipo de archivo es que se trata de un archivo multipartes que puede tener entre 3 y 8 archivos independientes. Cada uno de estos archivos tiene una función específica y almacena un tipo de información, elementos geométricos, atributos, proyecciones o metadatos. Los elementos geométricos se almacenan mediante sus vértices en el archivo SHP. Actualmente cada shapefile solo puede tener un tipo de elementos, es decir, línea, puntos o polígonos. Dependiendo del tipo de shapefile, también podremos almacenar valores de altura o mediciones en estos puntos. La información temática de los atributos de cada elemento se almacenan mediante números o cadenas de textos en una tabla de datos independientes en formato database. Cada elemento del shapefile se relaciona con su registro en la tabla mediante un código identificador. Dependiendo de la aplicación con que generemos nuestros shapefiles, podremos obtener un número variable de archivos. Sin embargo, hay tres archivos que resultan imprescindibles en todo shapefile. El archivo shape o .shp se trata del archivo principal y almacena la información geométrica de los elementos de la capa en formato vectorial. Puede contener puntos, líneas o polígonos y cada vértice lleva implícitas sus coordenadas en un sistema de referencia concreto. Se componen de una cabecera con información general sobre el tipo de shapefile y un número variable de registros que a su vez pueden estar compuestos por varias entidades geométricas independientes. El archivo shapeindex o .shx consiste en un índice de las entidades geométricas que permite refinar las búsquedas dentro del archivo SHP. Por último, el database o .dbf se trata de una tabla de datos en la que se registran los atributos de cada elemento. Un formato con larga historia, muy compatible y sencillo que nos permite almacenar datos estructurados. En los shapefiles, las tablas dbase se emplean para asignar atributos numéricos, de texto o fechas a los registros contenidos en el archivo principal. Cada registro debe estar asociado con una única entrada en la tabla. Ambos archivos se vinculan mediante un número de registro en el archivo principal y el código en la tabla. Otro formato habitual en los shapefiles es el archivo project o .prj. No es indispensable, pero nos permite georreferenciar automáticamente los elementos geométricos contenidos en el archivo shape. En realidad consiste de un archivo de texto que podemos consultar con un editor de texto y sirven para almacenar información sobre el sistema de referencia empleado, la proyección que se ha aplicado en las coordenadas para representarlas sobre un plano, las unidades de medida lineales y angulares. Gracias a este tipo de archivos podemos situar cada elemento en su posición real sobre el terreno. Cuando no contemos con un archivo project asociado, tendremos que configurar manualmente todos estos datos. Los archivos .xml son los archivos de metadatos y almacenan información sobre el shapefile. Como dijimos, originalmente los archivos shapefile fueron creados por la empresa Esri para la utilización con su producto ArcView GIS, pero actualmente se han convertido en un formato estándar para el intercambio de información geográfica entre los sistemas de información geográfica, por la importancia que los productos Esri tienen en el mercado SIG y por estar muy bien documentados.